Hola, hoy te quiero platicar un poquito sobre la plenitud y quiero incluir una frase de Byung-Chul Han. En esencia, sí, es la plenitud, este sentimiento en donde nos sentimos completos. No voy a tratar de describirla, voy a tratar de hablar de lo que es la plenitud para mí, cómo yo me he sentido y a momentos cómo llego a sentirme pleno. Lo puedo escribir desde varios puntos, desde el lado profesional, desde el ámbito de la paternidad, desde el ámbito de los logros académicos, los logros profesionales, el simple hecho de existir, ¿no? Y quiero hablar sobre una frase que menciona Chul Han. Dice: la depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre excesiva positividad. Refleja una humanidad librando una guerra sobre sí misma. La primera parte de la frase me parece excelente. Creo que sobre todo en redes sociales vemos este exceso de positividad, ¿no? Por ahí hay un concepto de la positividad tóxica, ¿no? Y algo que pasó por ahí en pandemia fue, que yo lo menciono mucho a mis alumnos de meditación, es la pirámide de Maslow, ¿no? Que supongo que la conoces. Si no la conoces, te invito a conocerla. Y habla de cómo nosotros vamos como personas funcionales o personas que se van desarrollando, van simplemente cubriendo lo que son las necesidades fisiológicas, desde lo más básico hasta arriba de la pirámide, en donde llegamos a lo que es la autorrealización. Entonces creo que cuando nosotros estuvimos en este encierro que nos generó la pandemia, una de las cosas creo que pude ver, de alguna manera experimentar y ver también en los consultantes que empezaban a llegar, los alumnos que empezaban a llegar a meditar online, porque todo se movió online en ese momento, creo que fue un darse cuenta, un despertar y encontrar una profunda insatisfacción con la vida que muchos actualmente estaban llevando, ¿no? Entonces de ahí vino esta reflexión, que es cómo nosotros como seres humanos accedemos a la plenitud. Y creo que para mí hubo una toma de conciencia fuerte ahí, un 20 que me cayó, que fue básicamente el invertir la pirámide de Maslow, ¿no? Si ustedes han hecho este dibujo de la pirámide de Maslow, por alguna razón, yo la tengo en mis libretas por ahí de trabajo personal. Y estudié esta pirámide porque yo quería saber cómo iba yo en mi vida en algún momento. Más allá de saber por qué, diseñé el dibujo, hice el dibujo, el triángulo, ¿no? Muy sencillo. Y creo que fui añadiendo yo cosas que yo quería en mi vida para sentirme realizado, para sentir este logro, ¿no? Y dependiendo de la fuente en donde tú veas la pirámide de Maslow, hay algunas fuentes que incluso ponen una crucecita al final, ¿no? Allá la autorrealización, allá al final, a los 60, 70 años, ¿no? Y la muerte, esperar a la muerte, ¿no? Entonces me fue en algún momento generando conflicto, como pensar que la autorrealización es algo a lo cual aspiramos y llegamos prácticamente cuando pues hemos cubierto todas nuestras necesidades, ¿no? Y todas nuestras metas y hemos alcanzado todos nuestros logros y realmente aspiramos. Esa es la visión también contemporánea, ¿no? De aspirar a esos logros, y cuando tenga estos logros soy feliz, ¿no? Lo cual realmente genera una profunda insatisfacción, ¿no? Entonces, no sé, pienso que cuando vino la pandemia, creo que nos pudimos dar cuenta, ¿no? Que muchas personas estaban insatisfechas. Nos dimos cuenta de cómo habíamos estado viviendo nuestra vida. Muchos, por ejemplo, en algunos casos, en mi caso, yo me di cuenta que realmente gran parte de mi vida era como vivir en la pandemia, mucho encierro, ¿no? Al menos en esa etapa de la vida, ¿no? Y fue fuerte, ¿no? Entonces en meditación creo que unas de las... tal vez algunos de los puntos interesantes que yo he alcanzado en meditación, simplemente por el hecho de compartirlos, ¿no? Creo que son estos momentos de autorrealización en donde te das cuenta
que todo está bien, ¿no? Hoy estaba leyendo por ahí a Jacobo Greenberg, ¿no? Y habla del Mahamudra y de cómo él encuentra este libro por ahí en Rishikesh, ¿no? No sé si lo dije bien, pero en la India encuentra este libro, ¿sí? Y se maravilla por la técnica, entonces busca un maestro, ¿no? Entonces, más allá de hablar de este libro, creo que algunas de las cosas que uno encuentra en meditación, dependiendo del tipo de meditación que hagas, ¿sí? Van a ser pues las automáticas, ¿no? Relajación, centrarte, encontrar tu centro, que lo estoy diciendo como algo muy sencillo, pero hay personas que les cuesta mucho trabajo encontrar su centro, realmente, ¿no? Entonces pienso yo que cuando uno encuentra la plenitud, ¿sí? Y cuando te topas o tienes estas pequeñas degustaciones de sentirte pleno, creo que es muy bonito, sobre todo cuando lo haces de forma consciente y dices, wow, no sé qué pasó hoy, pero hoy me sentí pleno, ¿no? Son como chispazos, ¿no? Entonces en pandemia yo creo que lo que me empecé a dar cuenta, estuve meditando un tiempo, un tiempo prolongado, hice algunas prácticas de Vipassana, ¿no? De forma personal y también con algunos alumnos después de que terminó la pandemia. Y hay una práctica específica que hice, creo que fue la primera vez que hice Vipassana, en donde encontré esta sensación de felicidad extrema, ¿no? Y me di cuenta que todo en mi vida estaba perfectamente bien, ¿no? Todo en mi vida, todo lo que había pasado hasta ese momento, todo estaba mandado a hacer para que yo aprendiera, ¿no? Y todo lo más, en las experiencias más dolorosas que incluso había vivido hasta el momento, tenían una misión, tenían un objetivo, ¿no? Y agradecí el sentir, el darme cuenta. Nunca había sentido tanta plenitud, tanta alegría, tanto agradecimiento, y fue perfecto, ¿no? Fue perfecto, fue encontrar realmente la perfección o la plenitud en la meditación, a través de la meditación, ¿no? Y es algo que de alguna manera, hay algunas prácticas que hablan de cómo esta sensación de plenitud se desvanece, ¿no? Después de un tiempo, después de que terminas la meditación, se desvanece. Y hay algunas prácticas en donde se dice que al hacer esas prácticas de meditación ya no se va, ¿sí? O sea, dependiendo de la técnica que hagas, esa sensación de alegría ya no se va, ¿no? Lo mismo lo he escuchado, por ejemplo, con algunas medicinas ancestrales, ¿no? Como por ejemplo el sapo, ¿no? Que son sensaciones que ya se quedan de ahí de alguna manera, ¿no? Pero la mente y las emociones están diseñadas pues realmente para ser navegadas, ¿no? Para darnos aprendizaje. Es un vaivén energético, ¿no? A nivel emocional, a nivel experiencial. La vida está diseñada para que nosotros procesemos hasta cierto punto, ¿no? Para que aprendamos, y las emociones no va a ser algo que va a parar, ¿no? Todo el tiempo vamos a estar siendo movidos por este campo energético que son las emociones, ¿no? Las sensaciones, ¿no? Los pensamientos. Entonces yo creo que algo que sí vamos aprendiendo es a navegarlos, ¿no? Entonces, más allá de esto, quiero compartirte lo que para mí es la plenitud, ¿sí? O más de lo que es para mí la plenitud es cómo puedes desarrollar la visión de plenitud o la sensación de plenitud de una forma sencilla, y es lo que yo comparto con mis alumnos de meditación, que es invertir la pirámide de Maslow. Sí, ahora, yo te sugiero que si no conoces la pirámide, terminando este video, vayas a verla. La versión de la pirámide de Maslow que yo manejo o de la cual yo hablo es en donde hasta arriba se encuentra la plenitud, ¿no? Entonces pondríamos arriba en la realización, en la cúspide de esa pirámide pondríamos la plenitud. Ahora, precisamente se trata de que aprendamos, ¿sí? A darle la vuelta a esa pirámide, ¿sí? Y vivir la plenitud ahorita. En este preciso momento, ¡pum!, podemos acceder a la plenitud. No tenemos que llegar a la realización, no tenemos que esperar
40, 50 años, no tenemos que haber pagado la hipoteca, no tenemos que haber estudiado una carrera, no tenemos que haber sido padres, escrito un libro. Definitivamente esas cosas van a aportar a que nosotros nos sintamos bien, ¿no? A que nos sintamos incluso más plenos, pero también es una cuestión, yo diría, de formación, o sea, formación, la forma en que nos educan, ¿sí? Cultural, que la plenitud se alcanza, y me da risa porque es ridículo, ¿no? La plenitud se alcanza cuando logramos estas metas, ¿no? Y no voy a hablar del capitalismo, pero es lo que nos dicen y es lo que nos venden, ¿no? La plenitud es aquí, es ahorita. La plenitud está justo ahí, enfrente de ti, ¿sí? Y simplemente se trata de conectar con ella. ¿Cómo conectas con la plenitud? ¿Cómo conectas con esa sensación? Sí, obviamente hay que hacer este ejercicio de introspección, de autocontemplación, ¿sí? Y conocer cómo se siente la plenitud para nosotros. ¿Cómo es que tú sientes plenitud? Es una pregunta que te puedes hacer. ¿La plenitud depende de algo que está fuera de ti? No, absolutamente no. La plenitud está ahorita. Y es curioso porque se me empieza a llenar la cara de alegría, pero es que cada vez que hago ese ejercicio y sobre todo cuando lo comparto, wow, me doy cuenta de lo sencillo que es realmente sentirse pleno, ¿sí? De lo sencillo que es acceder a la plenitud aquí, ahora, en este momento, y llenar mi cuerpo completamente de esta energía, de este centro que es la maravilla de estar vivo, ¿no? Entonces, si se te complica o por cualquier cosa se te hace como abstracto, ¿de qué está hablando Tonali? ¿Sí? De este maestro que estás viendo aquí, hola. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de algo muy sencillo. Busca la pirámide de Maslow, inviértela y empieza con la plenitud. Es muy sencillo, ¿sí? Empieza a practicar la sensación de sentirte pleno. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro sistema nervioso, ¿sí? ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando tu cuerpo está relajado y se siente pleno? ¿Has hecho ese ejercicio alguna vez? ¿Has memorizado cómo se siente la sensación de sentirse pleno cuando estás alegre, cuando lograste una meta? ¿Sí? Si tú memorizas a nivel corporal, a nivel somático, a nivel sensorial, ¿sí? A nivel de tu sistema nervioso, le dices a tu sistema nervioso, memoriza, siente, recuerda cómo se siente la sensación de plenitud, la sensación de calma, de felicidad, de logro, ¿sí? Y entrenas a tu cuerpo a sentir de esta forma, créeme que va a ser muy sencillo que hagas esta práctica, ¿vale? Entonces, la plenitud es ahora en retrospectiva de esta frase de Shulhan que habla de que somos una sociedad con este exceso de positividad, bueno, porque nos venden también esta idea de que hay que ser positivos, ¿no? De que la vida y todo se puede, pero esa es una actitud, ¿sí? Y yo te diría esto, la plenitud, pudiéramos decir tal vez que es una actitud, pero en realidad es un sentir, ¿sí? Es un estado del ser, es un estado a través del cual tú puedes conectar con tu cuerpo. Hay que, de alguna manera, entrenar al cuerpo para que sienta lo que es la plenitud. Y una vez que tu cuerpo a nivel somático, a nivel de sentimiento, de sensación, memoriza ese estado del ser, créeme que va a ser súper maravilloso y súper sencillo que sientas plenitud. Y todo lo demás que llegue a tu vida, todo lo demás que vivas en tu vida, es simplemente un postre para comerse y disfrutar. Te mando un abrazote. Espero que puedas hacer este ejercicio y
que estés contento con todo lo que estás haciendo y emprendiendo. Besotes. Chao.